ustedes deberían haber el pasado viernes. Entonces, habíamos ya conversado, y yo ni siquiera hago pruebas sorpresivas, sino que converso claramente de qué quiero que ustedes sepan, qué quiero que manejen, que analicen. Realmente esto es simplemente tener un programita que lo haga, pero saber qué datos hay que poner, en qué orden hay que tener, qué resultados se tienen, ¿ya? Y analizar esos resultados, y esa es la gracia de usted y del curso. Porque realmente todo esto es simplemente hacer un mini balance y todas las cosas salen, ¿ya? Entonces aquí yo quería ocupar parte de la prueba anterior. ¿Se acuerdan de que ustedes tenían estos datos? Pero quería que, oye, de partida recordaran que aquí tengo los pesos retenidos y aquí tengo los porcentajes de ese peso con respecto al peso total. Y eso son porcentajes retenidos parciales. Si yo los sumo de arriba hacia abajo, tengo el R grande, que quiere decir el retenido acumulado. Si hago 100 menos el R, tengo el porcentaje pasante, ¿ya? Entonces, de esa manera, ustedes tenían que leer esa información por parte de los datos que tenían, definir entonces qué es lo que queríamos, porque aquí se estaba contando, oye, quiero meter 400 toneladas a un arnero para sacar el más menos 3/4 pulgadas. El que es más 3/4 pulgadas va a ir a un chancador, y lo que es menos 3/4 pulgadas va a ir a una correa de alimentación, ¿no? Después estaba el chancador propiamente tal, que era de media y producía este producto aquí, igual por ciento retenido en peso y en porcentaje. Entonces después venía la suma, que en este caso era dato. Todos estos datos eran datos. Entonces ustedes tenían que saber que aquí tenía la suma de pesos y la suma como porcentaje retenido parcial. Y aquí abajo había nuevamente un arnero de 1/4 pulgada en que tiraba el más 1/4 pulgada, un chancador terciario. El producto de ese chancador terciario va a la copia molienda, y también el menos del arnero, es decir, el tamaño menor que 1/4 pulgada, también iban a la copia. Entonces, ahí había que jugársela en el tema de decir, ya, y ese arnero de 3/4 pulgadas, ¿cuál sería el valor comercial? Y después, con estos datos de acá, ese arnero de 1/4 pulgada, ¿cuál sería el valor comercial? Y finalmente que comentaran eso. ¿Qué ventaja tuvo esta configuración para la planta de chancado? Que si no hubiera tenido ninguna, ¿para qué ponerlo, digamos? ¿Por qué no tirarlo todo aquí al chancador? ¿Por qué no tirarlo todo después a este otro chancador, los dos chancadores en serie, sin que nadie hubiera hecho nada? Entonces quería que ustedes se recordaran ese tema. Entonces, nuevamente, si no había ningún reclamo previo de decir, oye, y esta cuestión tiene un comportamiento estacional y que bla, 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 entonces considerar que el factor de seguridad que está en la fórmula de Alexander era 1 para todos los casos. Y la fórmula que yo quería evaluar era el área en metros cuadrados que necesitaba yo tener para separar en más o menos 3/4 pulgadas, 400 toneladas por hora. Entonces, aquí acordarse que este T es el flujo de alimentación, en la alimentación, pero no en tonelaje, sino que en metros cúbicos por hora. Es la alimentación, pero en forma volumétrica. Entonces, para eso me da la densidad aparente. 400 dividido por densidad aparente me da volumen, que eran 224 metros cúbicos. Ahí es una equivocación de llegar a poner esa cantidad de decimales. Me basta que digan 224,7 o 224, si nadie está midiendo el pedacito de metro cúbico restante. Entonces voy a la gráfica C, para una curva menor que 1 pulgada, y busco entonces en el 3/4 y me apareció un 29. Si a usted le apareció un valor cercano o parecido, no importa, todo bien. Pero saber que tenían que buscarla en ese valor y intersectar dónde estaba entonces
el 3/4 pulgada y qué valor del I me resultaba. Después el porcentaje de material retenido. Decía, bueno, el porcentaje de material retenido era otra curva. Entonces, para eso tenía que analizar cuánto era el porcentaje de material retenido. Entonces tenía que el peso pasante quiere decir que es menor que eso, de 3/4 eran 150 toneladas. Eran 150 toneladas. Por lo tanto, el porcentaje pasante era 150 dividido por la alimentación en peso total, era un 37,5. Y si esto es pasante, el 100 menos eso es el porcentaje retenido. Por lo tanto, voy a la curvita en cuestión, la gráfica del valor de M, que es el factor que estoy estimando ahí, para 37,5 retenido era 1.08. También valor leído de la curva. Valores parecidos a ese, válidos de todas maneras. Ahora, si me colocan 1,8, no, ahí no me va a resultar. Después tenía que buscar el valor de K para un F de 0,25 de... ¿Por qué de 0,25? Porque era la mitad del arnero. Entonces, la malla este de aquí tengo el 0,25. Yo tengo este valor y acá tengo el 37,5. Pero la mitad del arnero me daba entonces un 37,5 que debería haber leído un 0,95. Después empezar a jugar con los QN. El Q sub 1 era, ¿qué le quería poner de abertura? Entonces, la parte más básica hubiera sido, no le voy a poner malla cuadrada. La malla cuadrada es poco eficiente. O sea, habíamos conversado que no debería, cuando no había ninguna restricción de tipo de malla, de ocupar las rectangulares. Y ocupé la rectangular más básica, que era a 2x1. Eso tenía un curso 1 de 1,15. Bueno, el material era cúbico, sí, dato. El arnero operaba en seco, dato. Después el material tenía un 2 a 3% de humedad, prácticamente en seco, 1. Después, ¿cuántas mallas pretende usted poner en este arnero? Solo una, la 3/4. Por lo tanto, solo un deck era 0,9, dato. Después buscaba entonces cuál era la abertura de área libre para una malla de 3/4 pulgada y me salía un 62% de área libre. También sacado del catálogo del formulario del sépalo todo de los arneros. Entonces ahí sacaba 1,22. Explico todas estas cuestiones, me da 1,26. Cuando calculaba todo eso, me daba 6,0 metros cuadrados. Pero no tenía arnero de 6,0 metros cuadrados, entonces tenía que ocupar este que es de 4 por 1,5, que era de 6, o el inmediato superior, que era de 5 por 2, 10. Cada uno de ellos ocupaba un motor de 20 HP. Esa era la primera parte. Después me iba al otro arnero, repetir la misma cosa, calcular los porcentajes retenidos, cambiaban los retenidos de alguna manera, buscar el M para este nuevo por ciento retenido que tenía sobre un cuarto. Dice que para el cuarto, esta era la tabla de alimentación. Entonces, si yo tenía que era un cuarto, este era la mitad de un cuarto. ¿Ya? Así que está bien. Queda 51,3. ¿Dónde está ese 51,3? 51,3, ¿de dónde saqué eso?
bueno, entre sumar pesos y al final concluía entonces que concluía qué cantidad de material tenía que tener. No me recuerdan este rato, que buscar el Excel y ahí lo tenía. Repetir el mismo tema arriba y obtenía entonces que necesitaba 7,7 metros cuadrados. Nuevamente la oferta del modelo comercial era uno de 10 metros cuadrados, que eran 5 por 2 metros, o uno de 6 por 2,4 metros, que daban 14,4. Con harto. La otra pregunta chiquitita decía, ¿y qué importancia tuvo esto? Bueno, hay un fuerte aporte a la eficiencia del proceso que yo le esté sacando aquí, nada más que él sea alimentado por lo grueso, le estoy sacando lo fino, acá estoy también enviando chancador terciario, nada más que el material que requiere ser chancado por el chancador terciario, el material que ya venía en el tamaño pedido, no lo necesito pasar por eso. No necesito tener correas tan grandes porque le estoy sacando un cierto material importante. Así que eso era lo que esperaba usted. Después, nuevamente, entrando a Bond, tema también conversado, con un ejercicio muy parecido al que ustedes vieron, con la tabla igual a la que ustedes vieron. Entonces empiezo a colocarle valores. ¿Ya? La gracia que aquí habían 400 toneladas. ¿Dónde tengo eso? Pero las 400 TPH, capacidad de tratar 400 TPH de mineral considerada 2,8, working de 12 kW por tonelada, con un producto de P80 de 210 micrones. Todos esos datos que están ahí, uno tenía que meterlo en esta esquemita que supongo que ustedes ya tenían. Llegar a la conclusión. El detalle estaba que, oye, lamentablemente no tenemos de todo tipo de molinos. Tenemos este tipo de molinos disponibles, que están en el dato del programa. Tenemos uno de 25 por 18, era LD, LD, LD. Entonces, cuando calculaba yo esto, me daba que me salía un molino de 16 por 22. Y el más chico que tenía era de 18 por 25. Por lo tanto, ok, elegí ese. El más chico que tenía, ese. Que a pesar de ser el más chico que tenía, era lejos más grande de mis necesidades. Entonces, bueno, había que elegir ese. Pero una vez que tenía ese, yo tenía que meter estos datos a las ecuaciones para dar estos resultados. Cuando metía a esa ecuación de diámetro, metía el diámetro que iba definitivamente a ocupar yo, que era de 18 por 25, y esta razón de LD, que estaba aquí, me daba entonces un HP calculado de 3.797, pese a que mis necesidades de energía eran 3.850, 3.852. Por lo tanto, tenía un molino que era más grande en porte, de más potencia de lo necesario. Hasta el momento ahí, todo bueno. Como se me pedían algunas otras cosas, la velocidad crítica tenía que ser 76,6 partido por el diámetro del molino. El diámetro real era este, 18. La velocidad de operación era un 80% de la velocidad crítica, por lo tanto un 80% de esto es 14,4. La bola máxima se ocupaba una formulita que ustedes conocen y tienen, y eso me daba que la bola máxima era la calculada, era 2 pulgadas, pero también habíamos conversado de que yo quería ocupar bolas ligeramente más grandes. Entonces, pedirla de 2 era nada, era un punto más, y por eso cualquier valor que ustedes hayan puesto sobre la 2 es correcto. Por ejemplo, una 3,5. Con ese volumen y este largo,
se calculaba el total de bola eran 342 toneladas. Ya, 342 toneladas. Dense cuenta de que la tonelada de bola tiene el rango de las 1.300 dólares por tonelada. Así que 342 por 1.300, en hacer nada más que esa compra de esa cantidad de toneladas para ser puesta durante el primer momento de la partida, que era un collar de bolas, no era solamente una, no era solamente la de 3,5, sino que era una fracción de la 3,5, de 3, de 2,5, de 2, de 1,5 y terminar ahí. Eso me daba 445.000 dólares. Así que buena plata por eso. Finalmente, en las alternativas, ustedes deberían haberlas leído con calma y eran todas aceptablemente entendibles, ¿no? Como por ejemplo, dado que el proceso de concentración requiere obtener partículas de mineral y roca desde un máximo hacia abajo, tamaños más finos, es preciso contar con procesos del tipo reducción gruesa de tamaño, sí. De clasificación, sí también. Proceso electroquímico de superficie, concentración de minerales quiere decir también flotación. Entonces, correcto, sí. De reducción fina de tamaño, sí, porque necesito pasar de la reducción gruesa, trituración, a la reducción fina, molienda. Entonces, de todas estas que estaban aquí, para reducción de tamaño más fino, solo la 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 son las que participan en la área de reducción de tamaño. Y así, pues, las cribas o arneros pueden ser fijas, estáticas, rotatorias o giratorias, oscilantes, transportadoras. Realmente, todas las anteriores son clasificaciones de arneros. ¿Qué es lo que es más fácil tamizar? ¿Gruesos que finos? Obviamente, gruesos. Cribas móviles que estáticas, móviles. ¿Por qué? Porque están ofertándole a la partícula las distintas posibilidades de ser coladas por esas aberturas. Pulpa o seco, pulpa, porque también mejora la rheología del transporte de la material sobre las aberturas, sobre la malla. Por lo tanto, eran todas ellas. Todo eso era parte del texto que aparece ahí en Arneros. Ahí, 600 toneladas de alimentación fresca en seco con en el proceso de selección del arnero industrial para la condición que se acaba de escribir, los valores de alimentación que recibe el arnero son, entonces si uno decía ninguno porque no dice 600, malo, porque hay que ocupar la densidad aparente para sacar el volumen de alimentación. La alimentación nuevamente no está en toneladas por hora, sino que en metros cúbicos por hora. Si ustedes hacían 600 dividido por la densidad aparente, salía este valor. Y así. Así que realmente espero que ustedes la prueba haya sido así de buena, fácil y entendible. ¿Algún comentario acerca de la prueba? Solo era para mostrarles cuánto venía de eso. Por mi parte, al menos no, profe. Gracias. Ya, de todas maneras, podemos seguir conversando el tema en algunos días anteriores cuando ustedes empiecen a recibir alguna información de cómo les fue. Ya, ¿qué me gustaría? Me gustaría que ustedes buscaran en lo que llamo yo el libro negro de metalurgia, el dimensionamiento y optimización de plantas concentradoras mediante el uso de modelos matemáticos. Libro de nombre complicado y resumido como el libro negro de la metalurgia. Quiero que
ahí, y o en el catálogo que se llama eh, formulario de operaciones Bond, ya que una separata, alguna hojita, lean, ejerciten y vean que también hay molinos de barras que se hacen en un procedimiento muy parecido al del bolas, cambiando ligeramente la ecuación de potencia del barras y otros pequeños detalles, pero el concepto son exactamente iguales el barras que el bolas, pero te van a dar valores diferentes. ¿Por qué? Porque las ecuaciones son ligeramente distintas. Entonces, quiero que eso lo vean, si es posible, hasta lo ejerciten, de modo tal de saber que hay más de alguna industria que no necesite exclusivamente producir finos o que producto de una mala planta de reducción primaria, le hace chancados defectuosos, podría ser que en vez de mejorar el chancado, que eso debería ser la opción número 1, pudiera ser más fácil dedicar uno de los molinos de bolas a que trabaje de molino de barras. Conceptualmente, un molino de barras es igual a un molino de bolas, pero tienen sistema de alimentación, entrada y salida de pulpa ligeramente distinto. Y además tiene sus levantadores o lifters distintos. Uno tiene que levantar bolas y el otro tiene que levantar barras. En las barras no se ocupan grandes levantadores, sino que quiero que, porque por el peso de la barra, me basta ese peso para que caiga la barra sobre otra barra, comillas, sucia, de pulpa, y la rompa. Entonces, de esa manera, quiero que ustedes conozcan que realmente está ese tema ahí presente. En el libro negro incluso vienen ejercicios de un molino de barras que trabaja junto con un molino de bolas. Puede que ese no sea el proceso que hoy día sea el que la lleve, pero que ustedes también conozcan que lo hay. En otro libraco que les hice llegar, que así de grandote, que se me olvidó su nombre en este rato, que está en inglés, hay un montón de información acerca del área de molienda. Incluso se entra al área de la molienda SAG. Los molinos SAG, por la forma como muelen, ¿ya? Por la forma como muelen, en que básicamente hay impacto en los molinos SAG, no se seleccionan, no se dimensionan por métodos de Bond. Sí hay fórmulas que permiten relacionar la energía gastada con el diámetro. Una de las formas más usadas es el modelo que propone usar la empresa que se llama Molycop. Entonces los Molycop, voy a hacer llegar esa información. Los Molycop tienen una ecuación de dimensionamiento basada en la potencia. Pero nuevamente tenemos un problema. La potencia en un molino SAG, la mejor y real potencia en un molino SAG, no tengo un work index, por así decirlo, que me permita partir de eso. Por lo tanto, tengo que básicamente hacer esa etapa número 1 en un molino piloto. ¿Ya? En las grandes SGO, empresas de ingeniería, tienen molinos pilotos que son de tamaño de 2x12 pies. ¿Ya? Entonces, esos molinos, comillas, chiquititos, me permiten sacar una sensación de cómo es la moliendabilidad SAG de ese tipo de mineral que yo lo voy a alimentar al molino real. Entonces, dado ese valor, yo lo voy a multiplicar por algún factor que me dé, comillas, seguridad, y voy a decir, bueno, si este molinito así, ratón, me gastó esta cantidad de kilowatts, entonces el molino grandote para tratar
qué sé yo, 2.000 toneladas, 3.000 toneladas por hora, que quiero tener yo, voy a tener que colocar un molino y son realmente monstruos de energía, los molinos SAC. También monstruos en tamaño, ¿ya? Molinos gigantescos con un consumo de energía o con una disponibilidad de energía gigante de grande. Nótese que diferencie disponibilidad de energía con consumo, ¿ya? La disponibilidad es la cantidad de energía que ustedes podrían llegar a demandarle al molino para hacer ese trabajo de reducción de tamaño. Y el consumo es lo que efectivamente, por moler esa cantidad de mineral entre el tamaño de entrada y el tamaño de salida, es lo que yo gaste. Así que me gustaría que ustedes revisaran ese tema de lo que es molienda. Todas esas cositas, por favor, echarle una mirada, por favor, juntar preguntas, por favor, dejar algún día para conversar. Tal como en la prueba decía por ahí, oye, los ciclones son la manera de la molienda para hablar de la clasificación. Y la respuesta es sí. Realmente, tal como los arneros son el clasificador de los chancadores, no quiere decir que únicamente, porque los arneros también funcionan en húmedo para separar el producto de los molinos, pero grandemente el arnero es el clasificador del chancador, como un clasificador de tamaño es el clasificador en húmedo, es el clasificador de los molinos. Entonces, los clasificadores de tamaño, me falta enviarle eso al LOA a usted, lo voy a hacer cuando ya nos separemos. Los clasificadores de tamaño en húmedo son la mayoría de ellos son altamente eficientes y simplemente ocupan muy poco esfuerzo sobre ellos, porque los clasificadores de tamaño en húmedo ocupan como fuerza de separación las distintas velocidades de sedimentación que tienen bajo un campo de fuerza los diferentes tamaños de partículas. Ese campo de fuerza puede ser ninguno, es decir, la gravedad. No quise decir ninguno, ¿ya? Simplemente ninguno que yo haya impuesto. Puede ser la gravedad, en que las partículas de mayor tamaño sedimentan más rápido que las partículas chiquititas. Por lo tanto, yo las pongo en un recipiente en el cual estoy sacando el agüita por arriba, y con eso me estoy llevando todas las partículas finas, y por abajo se me están acumulando las partículas gruesas, ¿ya? O puede ser de que las partículas caigan en una especie de tornillo, necesito mostrar eso, de tornillo, de modo tal de que el tornillo va tomando todo el material que ha sedimentado en una canal inclinada y las va llevando a algún flujo, que se va a llamar arenas, y las partículas que son finas van a mantenerse flotando y rebalsando por el lado opuesto de donde están las arenas. ¿Ya? Clasificadores de ese tipo se llaman rastras, o clasificadores de espiral. Entonces, esos dos equipos se llevaron el aplauso. Y también los JIG, J y G. Todos esos equipos se llevan el aplauso desde mucho tiempo, porque ha sido un método tradicional que han ocupado los hombres para poder separar finos y gruesos, hasta tipo década del 1920, pese a que hace 100 años atrás se había ya inventado y patentado el comportamiento de algo que alguien llamó un hidrociclón. Una consulta.
A ver, ¿Qué está mostrando? bases teóricas de un ciclón. Está mostrando la PEP 2, la de respuesta, el Word. Mm, perdón. Perdón. Ahora sí, profe. Uy, disculpa, pensé que alguien me iba a reclamar antes. Ya, esto que obviamente va a estar con ustedes. Voy a hablar acerca de las bases teóricas del ciclón. Entonces los hidrociclones están como cuentan ahí, con diámetros que van desde los 1 centímetro, desde los 10 milímetros, hasta los 2,5 metros, los diámetros del ciclón. Esto de aquí es un ciclón, llamado ciclón para los amigos, porque también debería decirle un hidrociclón. Un hidrociclón recibe pulpa a presión por la tubería que dice feed, con un diámetro que se llama el inlet. El inlet es el diámetro de la tubería por donde entra la alimentación del ciclón. Esa alimentación entra a la forma de pulpa a presión y entra tangencialmente a algo que tiene una estructura cilíndrica. Por lo tanto, entra, choca con la pared que es curva y empieza a ejecutar una espiral hacia abajo. No sé si ustedes logran ver eso al ver el monito. El monito uno debiera sentir de que los gruesos van aquí pegaditos a la pared, bajando, y llegan hasta aquí. Entonces hay un inlet, diámetro inlet, que es el diámetro de la tubería que mete la alimentación a presión. Después de eso, entra a un tronco cónico, un cilindro tronco cónico, en que en la parte cilíndrica se llama zona de clasificación. Zona de clasificación. Y tiene inserto en esta zona de clasificación, en la parte del eje de la zona de clasificación, una tubería cortita que parte aquí desde el borde y se mete en el orden de un 30% de esta parte cilíndrica. ¿Ya? Eso que se mete tiene un nombre, se llama el buscador de vórtex. ¿Ya? El vórtex entonces va a ser en la tubería que se mete en el eje imaginario de este cosito y que tendrá por objetivo recolectar los finos. Cuando yo estoy haciendo este comportamiento con pulpa a presión, por teorías de los ciclones, se está produciendo conforme está saliendo esto por aquí abajo, porque es lo que está pasando, está saliendo, se produce también un ciclón ascendente y un ciclón descendente, que está pintado ahí, y un ciclón ascendente que sigue por el núcleo, que va subiendo por el eje hacia arriba. Ese ciclón ascendente se lleva la gran cantidad de agua, no demasiado para mi gusto, pero la gran cantidad importante de agua se va por aquí, y junto con el agua se van los finos. El material más fino es arrastrado por el ciclón ascendente hacia salir por esta parte. Esta es la salida hacia afuera, hacia afuera del sistema de clasificación. Esta salida se llama el overflow, tal como la salida por abajo se va a llamar el underflow. ¿Ya? Entonces, acabamos de ver con eso todas las partes de un ciclón que están aquí esquematizadas en este lado.
Entonces tengo un diámetro de la alimentación, que le voy a llamar D sub I por diámetro del inlet. Hay una tubería que entra alguna cantidad dentro de la forma cilíndrica del ciclón, que voy a llamar buscador de vortex, el vortex finder, y este flujo que va para arriba se va a llamar el overflow, el sobretamaño, y va a ser característico de los finos. Así que al lado del overflow hay que pensar en finos. El vortex es esta entrada que está aquí. ¿Qué importa de eso? Realmente el diámetro del vortex. En la parte cilíndrica del ciclón está descrita por un número, que es el diámetro del ciclón. Diámetro de ciclón. Y el diámetro del ciclón es la manera como identificamos un ciclón. Entonces, tal como un 6089 quería decir, yo soy un chancador giratorio de diámetro de abertura de 60 y un diámetro de la base del tronco cónico de 89 pulgadas. Tal como un molino de 14 por 28, me dice, usted es un molino de 14 pies de diámetro por 28 pies de largo. Ya, esos son códigos que todo el mundo ya conoce. En el caso de los ciclones, la manera de identificar el ciclón es decir, yo soy un D26. ¿Qué? Un D26. Eso quiere decir que soy un ciclón de forma estándar. ¿Cuál es la forma estándar? Esta que está dibujada aquí al lado. ¿Ya? Y de diámetro de ciclón, entre esta parte cilíndrica, de 26 pulgadas. Un D26 quiere decir que entre aquí y el otro ladito, en la parte cilíndrica, no aquí, sino en la parte cilíndrica, es 26 pulgadas. También hay D14, D20, D26, D30, D33, D50. Ya, esos son verdaderos monstruos de ciclón que necesitan realmente mucha alimentación para poder operar el ciclón bien. Eso quiere decir, de otra manera, que ellos obtienen la pulpa de alimentación desde bombas gigantescamente grandes, que a su vez la sacan desde cajones de pulpa, también así de grande. Pero hay un pequeño problema. Como el flujo que ellos necesitan es muy grande, si que yo necesito cerrar uno de esos ciclones, estoy sacándole o poniéndole, en caso de abrirlo, una cantidad muy importante de pulpa al sistema. Y eso podría hacer que ese impacto de sacar o entrar pulpa al sistema me genere algún detalle importante. Distinto es cuando en un lugar donde están instalados los ciclones, el manifold se llama eso, del ciclón son, qué sé yo, 12 ciclones, que cierra uno y abre el otro, tan terrible. Pero si hay 4 superciclones y saco uno, quiere decir que todo ese flujo se va a repartir entre los 3 restantes. Y al meter más flujo, quiere decir que voy a subir un gran subida de presión, porque la bomba dice, no, a mí me están pidiendo lo mismo, y simplemente al tener menos cosas por donde sacarlo, tengo que subir la presión a todo dar en los ciclones que son restantes. ¿Ya? Entonces, diámetro del ciclón es eso, el D algo. En general, el diámetro del ciclón informan cuánto es la capacidad de flujo volumétrico que tiene ese ciclón. Entonces,
Un D26, por ejemplo, puede tener una cantidad de varios cientos de metros cúbicos por hora a ser alimentado. ¿Ya? Cantidades así de grandes, cientos de metros cúbicos. Muchos miles de galones por hora o cientos de litros por minuto. Otra parte que también es parte de la geometría del ciclón es la altura del ciclón, el H. El H dice ahí, altura de la cámara de alimentación. Y eso va desde la tapa que está acá arriba hasta donde termina la parte del largo del ciclón, por así decirlo. Donde termina la parte recta del ciclón. Dentro de las aberturas clásicas están entonces el DI, diámetro del inlet, el DO, diámetro del overflow o vortex, el TC o diámetro del ciclón, y también hay un DU que se va a llamar el diámetro de underflow o diámetro de apex. Voy a dejar un segundito por razones de fuerza mayor y lo vuelvo a ver en un minuto. Así es. Wow. Ya, les voy a hacer llegar entonces esto que es algunos de, con respecto a la teoría de poder explicar la fenomenología de la selección al interior de un ciclón, los comportamientos de la pulpa y sus tamaños dentro del campo de fuerzas del ciclón. ¿Cuál es el campo de fuerza del ciclón? La fuerza de la presión. La presión que yo estoy entrando el material se transforma en fuerza centrífuga porque los ciclones entran tangencialmente, por lo tanto empiezan a cambiar desde la presión a tener un distinto campo de fuerza como fuerza centrífuga. Y está en eso metido dentro del campo de fuerza gravitacional. Por lo tanto, una partícula que está bajando por esa esta espiral tiene 1000 movimientos distintos. Uno tiene un eje X que está bajando, el otro tiene un eje Y que se está también moviendo hacia afuera, hacia adentro, de la espira en la cual ella ha sido clasificada. Y eso está por todos los lados. Así que es un campo de esfuerzos súper complejo. En Chile hay un súper profesor, que es don Fernando Concha, de la Universidad de Concepción, que es uno de los pocos chilensis que pueden decir, oye, yo sé harto de la fenomenología dentro de un ciclón. Pero él es una madre también en lo que es la matemática tridimensional que explica ese tipo de cosas.
Lamentablemente, el poder hacer un modelo sale muy complejo. Después de eso, tomando muestras, es de alguna manera posible de saber cuál va a ser el comportamiento del tamaño X en el espacio del ciclón. Y ya, voy a tratar de tener entonces un modelo de ese comportamiento, pero cuando lo logro después de muy alta matemática tener, ese modelo no es traspasable al mundo operacional, por lo que realmente no me sirve tener eso. Así que, producto de ese problema real de que los modelos matemáticos de los modelos fenomenológicos del transporte de pulpa en los ciclones son altamente complejos y no son útiles para cualquier tipo de condiciones, sino que básicamente para la única condición que van a ser útiles para la que tú estás ensayando. Así que, producto de eso, el mundo real ha dicho, oye, ¿por qué no hacemos mejor un modelo matemático de eso? ¿Ya? Y los modelos matemáticos son decir, mira, yo quiero saber del flujo del ciclón. ¿Qué cosas tienen que ver con el flujo del ciclón? Ah, bueno, la presión, sí, ¿no es cierto? Mientras más presión, más flujo estoy metiendo. Y también el porcentaje de sólido. Sí, también el porcentaje sólido. ¿Por qué? Porque sólidos más livianos son más fáciles de mover. Sólidos altos, si bien tienen un alto contenido de masa, logras pasar menos flujo por él porque te cuesta moverlo más. Y así, bueno, y los diámetros. Si el diámetro del ciclón tiene más facilidades para salir, quiere decir que tengo más posibilidad de enviar más flujo. Entonces, de esa manera, y tomando esos conceptos viejos de las plantas, han hecho modelos que de alguna manera representan el mundo real dentro del molino. Así que eso también se los voy a enviar. Y aquí, básicamente, esto es importante, el bypass. Así que si hay algún tema de... Esto sí lo vamos a ver, porque esta es una de las cosas importantes del ciclón. Esta es la curva de eficiencia de clasificación, curva de clasificación del ciclón. Bueno, eso lo voy a conversar ya en la próxima clase. Ya pequeñito, quería dar esa introducción al tema que vamos a ver ahora, que va a ser la clasificación por hidrociclones. Esas son clasificación de tamaños en pulpas. Y nuevamente el hidrociclón es fácilmente es el 90% de los métodos de clasificación de tamaño con pulpas o en pulpas. El 10% restante podría ser que lo llevan las espirales, las rastras, ¿ya? Métodos que son muy eficientes, pero que son de baja capacidad, ese es el gran problema. Pero si ustedes tienen un molinito chiquitito, o una planta piloto, o una planta que está pasando con mucho, 2-3 toneladas por hora, no pueden colocar un ciclón porque les falta pulpa. Entonces, para ese caso, sí viene el plan de usar un clasificador de espiral, o sí tienen la posibilidad de ocupar un clasificador del tipo rastras, o un clasificador del tipo sedimentador
que es la forma inversa de tratar un espesador. En el espesador yo quiero sacar por abajo lo más grueso y sacar por arriba, ojalá solamente agua. Que el rebalse del espesador sea, ojalá, agua limpia. Cuando yo ocupo eso como un clarificador, nótese que cambié nada más que el nombre, porque el equipo sigue siendo el mismo. Cuando yo ocupo ese espesador como un clarificador, estoy diciendo, oye, quiero que salga pulpa por arriba, pero que la pulpa por arriba se lleve los finos. Entonces, para eso, yo estoy manejando la descarga del espesador de modo tal que dentro del ciclón, del espesador, perdón, dentro del espesador tengo la alternativa de que una partícula dice, oye, yo voy descendiendo hacia abajo, hacia la salida del espesador, con una velocidad siempre mayor a la velocidad en que la agua o pulpa está rebalsando, ¿no es cierto? Quiere decir que la partícula o algún gran número de partículas está saliendo siempre por abajo y logrando tener el mayor porcentaje de sólido por abajo del espesador. Y ojalá el mínimo o ninguna partícula esté saliendo por el rebalse del espesador. Pero cuando yo ocupo ese espesador como clarificador, simplemente yo estoy alimentando por arriba, pero no estoy dando tiempo para que las partículas más finas decanten. Entonces estoy sacando una descarga de ese espesador con más agua, pero con más gruesos, mientras que los finos están saliendo entonces con el rebalse del espesador. ¿Quiero tener eso? Sí, eso lo esperado. Quiero que los finos salgan por arriba con la mayoría del agua y que los gruesos salgan por abajo con ojalá mínima cantidad de agua. ¿Para qué? Porque quiero mandar los gruesos a no sé qué parte. Podría ser un molino, o podría ser un tranquirrelave, o podría ser cualquier otra parte. Y los finos también quiero hacer algo con ellos de modo diferente, que podría ser separarlos por, no sé, por flotación o por un proceso de concentración también gravitacional. Ya. Lo que me falta enviarles son entonces el tema de los modelos matemáticos que representan el comportamiento del ciclón. Y hay una cantidad de ciclones para cortar finos, obteniendo tamaño de corte. Un tamaño de corte quiere decir de aquí para allá tú eres grueso y para acá eres fino. ¿Ya? Entonces, este tamaño de corte entre 2 y 30 micras. Acuérdense que una micra es la millonésima parte de un metro. Por lo tanto, 2 micras, ¿ya? Súper chico. ¿Y quién diablos se clasifica en 2 micras? Básicamente, pigmentos, ¿ya? O materiales que requieren tener una gran cantidad de superficie o cosas por el estilo. ¿Ya? Pero existe también alguien que quiera separar entre el tamaño de 2 pulgadas y decir ya, 2 micrones, y decir, ya, si tú eres mayor que 2 micrones, no, quédate grande, tienes que volverte a moler. O si quedaste más grueso que 2 micrones, es decir, no, tienes que seguir la reducción.
Eso también es otro tema simpático. Este es un ciclón ese, cuyo parte fino, la parte fino sale por acá arriba, overflow, son los finos, pero la parte gruesa, en vez de salir por abajo, no, alimenta a otro ciclón más. Entonces, este de acá, nuevamente, saca ese material por acá arriba, y los gruesos, realmente gruesos, sale por abajo. Si tienen un tiempo, por favor, échenle una mirada. Yo voy a hacer llegar a ustedes, entonces, generalidades de ciclones y este otro que se llama modelos de ciclones. Gracias, chiquillos, por estar, por venir a la clase, por darme su soporte y tantas otras cosas.